Gabriel, analicemos Evo Pueblo. ¿Cómo se encuentra Evo Pueblo? ¿Qué es la última decisión que ha tomado Frente para la Victoria? Bueno, hay que reconocer la multitudinaria concentración desarrollada en Villatunari en principio hace algunas semanas y la última concentración de este pasado fin de semana en Laucaeñe, donde se ha llegado a generar un gran ampliado que ha sentado las bases de la preselección de candidatos para los comicios electorales próximos que tenemos en agosto, 17 de agosto, para ser específicos de este año. Se ha determinado que el único candidato del Bloque Nacional Popular, del denominado instrumento político EVOP, ¿no? Estamos volviendo, obedeciendo al pueblo por sus siglas, va a ser Evo Morales Ayma. Se ha invitado determinado que se invite a Eduardo Rodríguez Belcé para que acompañe este binomio presidencial y vicepresidencial, y también el mecanismo de selección de los candidatos para diputados, senadores y representantes supraestatales, ¿no? Además también de definir la gran concentración de inscripción de candidaturas en la ciudad de La Paz para el 16 de mayo de este año, próximo mes, cosa que ha causado bastante repercusión, revuelo, y pues los ojos de la prensa como tal están pendientes en lo que acontece con esta nueva organización política EVOP, que no va a participar de estos comicios electorales, obviamente, sí, quizás para las elecciones subnacionales, pero sí va a conformar parte importantísima de pues lo que se ha denominado el Frente para la Victoria como sigla que se va a utilizar para estos próximos comicios electorales, que son los más inmediatos. Gabriel, permíteme, vamos a mostrar un video donde parece que la situación no es tan segura con Frente para la Victoria. Hay una situación de alejamiento o de discrepancia tal vez. Lo vamos a analizar primeramente mirando este video. Compañeras, compañeros, hemos hecho un acuerdo, no alianza con Frente para la Victoria. Espero que respeten el acuerdo. Pero quiero decirles, como somos una fuerza política tan importante, hay otros que nos ofrecen. No quiero comentarles. No se preocupen de eso, ¿no? Compañeros, no quiero hablar por razones de seguridad. Las palabras cortas, sintéticas de Evo Morales. Hay otros que nos ofrecen también siglas. No solamente es Frente para la Victoria. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son las exigencias que tiene Frente para la Victoria? A pesar de ello, también hay una importante noticia referente a Frente para la Victoria. Dice, si nos inhabilitan, frenamos las elecciones. Presentaría un recurso de amparo, dice Frente para la Victoria, su representante, y anuncian, recordemos, que la observación está en análisis luego de una denuncia presentada por un ciudadano que cuestiona que este partido no logró el 3% en las pasadas elecciones, lo que podría derivar en la pérdida de su personería jurídica. Gabriel, contigo. Sí, lo primero que se debe preguntar la población en su conjunto e investigar, ya que los medios tradicionales no lo van a hacer, es de qué fecha es ese video que está circulando en TikTok, en redes sociales, ¿no? Dudo que sea, digamos, de ayer, de anteayer, de hoy día en la mañana, de hoy día en la tarde, ¿no? Hay que comprobar siempre la temporalidad del video, porque se ha utilizado bastante esta clase de videos para la desinformación y generar esta clase de susceptibilidades. Es obvio que antes de que se llegue a un acuerdo con el Frente para la Victoria, se ofrecieron múltiples siglas, ¿no? Incluso la UCS, PAMBOL, muchas otras estaban interesadas en poder llevar a Evo Morales como candidato, que les aseguraría un importante caudal de votos. En función a ello, se tiene, como tú muy bien lo has dicho,
dicho Níbar, el 1 de abril se ha notificado a la organización política Frente para la Victoria para que pueda descargar o realizar sus pruebas de descargo con relación a las últimas elecciones desarrolladas el 2020. Recordemos que las elecciones del 2020 se realizaron tras una ley especial, una ley ad hoc, una ley específica promulgada, emitida durante la presidencia de la señora Yanine Áñez, en la cual se determinaba que todas las fuerzas políticas participen con reglas específicas en aquella ley, ¿no? En la cual, muy bien, como se dice, el Frente para la Victoria, PANBOL y otras organizaciones no obtuvieron el 3% mínimo requerido necesario para conservar su sigla. Sin embargo, aquella era una ley especial, ¿no? Para el momento específico, valga la redundancia, y por ende no podría ser aplicada la normativa electoral vigente como si se tratara de cualquier situación regular. Esto hay que decirlo a la población, es muy, muy importante, teniendo en cuenta que este 8 y 9, es decir, hasta mañana o pasado mañana como máximo, 9 y 10, el Tribunal Supremo Electoral debe emitir una determinación para expresar a toda la población en su conjunto si el Frente para la Victoria está habilitada para participar en estas elecciones, al igual que PANBOL, o no. Creo que los abogados del Frente para la Victoria, los que se encargaron de realizar aquel análisis jurídico normativo electoral, pues habrán argumentado de manera muy clara esto que te estoy referenciando y por ende no existiría impedimento, al menos jurídico, electoral para que pueda participar el Frente para la Victoria y PANBOL, ¿no? Esto lo sabremos, te vuelvo a decir, entre mañana o pasado mañana, a lo mucho, ¿no? Teniendo esa información clara, concreta, precisa y además devenida del principal órgano electoral de nuestro país, de primera fuente o primera mano, como es el Tribunal Supremo Electoral, sabremos ya cómo se está trabajando las candidaturas de presentación de presidente, vicepresidente, diputados y senadores, que sin lugar a dudas tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? La sigla. La sigla Frente para la Victoria con la selección o preselección de candidatos que se desarrolla en instancias de las direcciones departamentales del instrumento político denominado EVOP, Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo. Gabriel, queda confirmado entonces, y según la proclama que ha habido ya en el Alto, tengo entendido que así fue el 5 de abril, en el Alto, repito, Rodríguez Belcé sería el candidato a la vicepresidencia. No queda totalmente confirmado, lo vuelvo a decir. ¿Por qué? El día que se confirme este binomio va a ser justamente el 16 de mayo. Es decir, hasta el 16 de mayo tiene el denominado instrumento político EVOP para presentar con la sigla del Frente para la Victoria a su candidato a la presidencia, vicepresidencia, diputados, senadores y representantes supraestatales. Lo que sí está confirmado y es cerrado, finiquitado, es que Evo Morales va a ir a la presidencia. Es decir, tienes al candidato a la presidencia por el Frente de la Victoria, que va a ser Evo Morales Ayma. Falta saber quién va a ser su candidato a la vicepresidencia. Recordemos que falta un poquito más de un mes, ¿no? Para esto, para la inscripción de candidatos. Todo puede pasar y se espera, claro, desde el instrumento político EVOP, que sea Eduardo Rodríguez Belcé, puesto que se habla de un gran jurista que estamos esperando que plantee el ámbito de la resolución, del ámbito de la justicia en nuestro país. Tienes un sistema judicial devenido que no goza de credibilidad de la ciudadanía, un sistema judicial bastante no solo colapsado, sino corrupto, un sistema judicial plutocrático, es decir, quien tiene dinero tiene justicia, quien no tiene dinero no tiene justicia. Es uno de los principales problemas y flagelos sociales que sin lugar a dudas deben ser resueltos por los próximos mandatarios, y Eduardo Rodríguez Belcé sin lugar a dudas da esperanzas para resolver ese gran problema, ¿no? También el ámbito económico, es decir, el acompañante de Evo Morales puede ser o un gran jurista o un gran economista o empresario. Está todavía en la mira todo ello, pero lo único que se tiene asegurado es que será Evo el candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, de estar habilitada esta sigla, y esta información se tendrá el día de mañana o pasado mañana a lo mucho. Gabriel, nos acompaña esa imagen de Andrónico Rodríguez, un póster gigante
que no solamente está en una ciudad, no solamente está en La Paz, sino también ya empieza a registrarse muchas imágenes de campaña incitando, alentando a Andrónico Rodríguez a que tome una decisión. Hace rato tú decías, está finiquitado, sacramentado y confirmado de que Evo Morales va a ser el candidato. No se sabe si Rodrigo Belcé va a ser el candidato a la vicepresidencia o no. Sin embargo, ya lo han tomado como una figura en consideración. Pero, ¿qué va a pasar con Andrónico Rodríguez? Andrónico Rodríguez va a querer acceder a ser candidato. ¿Se puede confirmar que no se va a presentar? ¿O todavía hay dudas e incertidumbre en las filas de Evo Pueblo? Andrónico Rodríguez es un joven político muy inteligente, ¿no? Y muy sabio. Por esta sabiduría y por esta inteligencia, creo yo que va a tomar la determinación de seguir al amparo del bloque popular, al amparo de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Imagínate tú, querido Níbar, que Andrónico Rodríguez tome una decisión deschavetada, se podría decir, y se postule por cualquier sigla política a la presidencia o a la vicepresidencia, en contra de lo que determinan las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Su propia federación no tendría pisada en el Trópico de Cochabamba. Y para un político, eso es lo peor que te puede pasar, no tener pisada en tu propia región, ¿no? Le pasó en su determinado momento a Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Quien se cambió su apellido, que era Choquehuanca a Cárdenas, en el sector de Guatajata, del lago Titicaca. Este señor no tenía pisada, no tenía llegada, porque los comunarios de su propia región decían que era traidor a su propia identidad indígena, originaria, aymara del lago Titicaca, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo peor que te puede pasar como político, y Andrónico no va a asumir ese riesgo. Es un político en ascenso que, sin lugar a dudas, va a preferir estar del lado del Bloque Nacional Popular, del lado de Evo Morales, del lado de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que pelearse contra ese caudal que es finalmente el que lo ha puesto pues en estas altas esferas, donde ya asumió 5 años la presidencia de la Cámara de Senadores, por ejemplo. Bueno, ahora también vamos a mostrar otra imagen de una frase de Andrónico Rodríguez. ¿Esta a quién va dirigida? ¿Cuál era el objetivo principal de esta frase? ¿Hacia dónde ha ido direccionada? La leamos primero y entramos en análisis con Gabriel Villalba. Dice, Bolivia necesita un hombre y mujeres valientes, fuertes, transparentes y honestos, que empiecen a pensar en la colectividad y no en el interés particular, personal o grupal. Andrónico Rodríguez, precandidato, ya lo colocan como precandidato. Gabriel, ¿hacia dónde va dirigida esta frase que dice Andrónico Rodríguez? Bolivia necesita hombres y mujeres fuertes que piensen ya no en el interés particular, colectivo o grupal, sino en Bolivia. Sí, en la construcción misma de la frase, de 1 millón de frases que habla Andrónico Rodríguez, justo tenían que referenciar esta, ¿no? Y la presentación como precandidato también, más que alentar su candidatura, daña la imagen de un joven político, ¿no? Creo que existe también una campaña de medios tradicionales de comunicación que intentan afectar la imagen lograda en este tiempo por Andrónico Rodríguez, ¿no? Un Andrónico Rodríguez que también pues se ve afectado con esta clase de noticias con relación a él, puesto y con relación a lo que te decía, ¿no? Mira, Andrónico Rodríguez es de Cochabamba. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que aglutina también en Cochabamba las 16 provincias, le ha dicho claramente que pues el candidato es Evo Morales, que él va a apoyar eso, que también va a ser parte de la campaña para que Evo vuelva al poder y lamentablemente, pues Andrónico
se ve también forzado con esta clase y peleado con sus bases, con la gente que lo ha puesto en ese lugar, porque dice una cosa él en persona y los medios le sacan otras frases, digamos, algunas descontextualizadas que confrontan lo que él ya ha dicho. Y lo único que tiene un político es su coherencia. Un político tiene que tomar decisiones y en función a esas decisiones, pues tiene que ser blanco o negro, ¿no? No existe la tibieza en política. En la Biblia hay una frase ejemplificadora de esto, ¿no? A los tibios los vomitaré, dice la palabra, digamos, del mundo católico. Y en política se aplica de la misma forma, ¿no? Tienes que tener principios, convicciones bastante demarcados, bastante claros. No puedes estar o caer bien a Dios y al diablo, ¿no? Y en ello creo que algunos asesoramientos mal logrados, Andrónico, le tratan de llevar por esa vertiente tibia de la política que a nadie gusta. Andrónico Rodríguez, ¿quiere estar bien con Dios y con el diablo? Pareciera, quizás él no, quizás los asesores que están con él, mucha gente que lo sigue o comparte ciertas frases de él o que comparte ciertas intervenciones muy bien, muy rebuscadas, ¿no? Pero él como persona creo que sabe, es una persona sabia, lo vuelvo a decir, que sería su entierro político ir en contra de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, ir en contra de las 16 provincias de Cochabamba, ir en contra del propio Morales, ir en contra de las propias decisiones orgánicas, ¿no? Creo que no se caracteriza por ello, Andrónico, y va a ser muy sabio también para seguir en la línea demarcada por la Dirección Nacional del Instrumento Político EVOP. Bueno, a ver, quiero terminar con esto, Gabriel, porque tú eres un experto en comunicación política y tú mejor que nadie me lo vas a poder responder. Si bien Andrónico Rodríguez se podría, como tú dices, sepultar políticamente, pero en tanto y en cuanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo en tanto y en cuanto? Porque si bien hay una gran facción, y no sé si me atrevería a decir toda, pero hay una gran facción dentro del mismo trópico del Chapare que está alineada a Evo Morales, que está alineada a Evo Pueblo. Pero no creo que en su totalidad, ¿no? También debe haber personas que discrepan de ello y dicen, bueno, vamos a estar con nuestro compañero Andrónico Rodríguez. Pero frente a lo que se pueda tener en el Chapare, está también el gran contexto nacional. En muchos lugares, municipios, regiones, ha ido avanzando esta propuesta de precandidato con la figura de Andrónico Rodríguez. En algún momento él va a tener que tomar una decisión, por supuesto que sí. Como decía Gabriel, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, y no puede haber medias tintas, tiene que ser o blanco o negro. Él va a tomar su decisión. ¿Y cuál será esa? Pero yo quiero cerrar con este análisis, Gabriel. ¿Quién paga estas gigantografías que no son nada económicas o nada baratas? Cuestan por día, por mes, el alquiler. ¿Cuánto cuesta esta publicidad que ya está generando cierta incertidumbre y sobre todo impaciencia en saber aquellos que están desde el otro lado de la acera y dicen, bueno, y hasta los mismos de la izquierda, ¿no? Dirán, al final, Andrónico será, no será, ¿y quién le financia esta publicidad? Porque él manda una carta al Tribunal Supremo Electoral, vamos a poner esa imagen, por favor, producción, le manda una carta al Tribunal Supremo Electoral y le dice que él se deslinda de toda responsabilidad y que no está, obviamente, financiando dicha publicidad en torno a su imagen. Ahora bien, puede ser verdad, puede ser mentira, pero alguien le financia. Alguien le financia. ¿Quién le financia esta publicidad, Gabriel? Para hablar de financiamientos también tenemos que hablar de costos, ¿no?
Y el costo, más allá del económico, es el costo político. Creo que la persona que financia esa clase de vallas publicitarias o las personas o grupos de personas que financian ello, le están generando un altísimo costo político a Andrónico Rodríguez. ¿Por qué? Porque le están haciendo pelear con sus bases, le están haciendo pelear con la gente que lo ha llevado y lo ha encumbrado como líder cocalero, lo ha encumbrado como vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, la gente que lo ha encumbrado como senador durante 5 gestiones, ¿no? Entonces, más allá, digamos, del financiamiento económico que pueden ser una persona X, Y, Z o un grupo de personas, le juega en contra esta situación, Andrónico, y verdaderamente podría decir que quienes financian ello son personas que saben a todas luces que están afectando la imagen de Andrónico Rodríguez. Es por eso que él se ve en la obligación de emitir esta clase de notas oficiales a nuestro Tribunal Supremo Electoral y pues también recurriendo a deslindar responsabilidad con relación a esa publicidad no autorizada, si quieres, puesto que la campaña recién empieza 3 meses antes del 17 de agosto. Entonces, tenemos una suerte de daño que se le está generando y costo político altísimo, más allá del costo financiero, que pueden costar mucho o poco dinero, el costo político que se le está cobrando a Andrónico Rodríguez por esta clase de iniciativas de gente que más que ayudarlo lo perjudica. Gabriel, ¿te atreverías a decir más o menos quién financia esto? ¿Es la derecha, es la izquierda, es una facción del MAS, del movimiento al socialismo, es el gobierno, es el mismo? Me atrevería a decir que quien lo hace evidentemente sabe que está sepultando poco a poco y con cada valla publicitaria la imagen de Andrónico Rodríguez, que lo está alejando cada vez más de sus bases, de sus organizaciones sociales, del propio Trópico de Cochabamba. A los últimos eventos desarrollados, por ejemplo, en Villatunari, por ejemplo, en Lauqueñe, el gran ausente fue Andrónico Rodríguez. ¿Y por qué? Porque justamente estas vallas publicitarias y toda esta parafernalia de ponerlo de candidato, digamos, desde lo mediático, lo va alejando de sus bases, lo va alejando de la gente a la cual él se debe. Y eso es para un político muy peligroso. Gabriel Villalba, muchísimas gracias por esta entrevista y dar a conocer lo que está pasando también desde el otro lado. Muy preocupante la situación, nada claro, mucha incertidumbre de momento. Gracias, Gabriel Villalba. Un abrazo, Aníbal, un gusto compartir contigo y con toda la gente que nos escucha. Un abrazo. Vámonos a una tanda publicitaria porque retornar un análisis respecto a lo que está pasando también en la manera internacional. Aranceles de Trump a la vuelta. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. En cualquier etapa de tu vida, tienes el poder de decidir tu futuro. El camino al éxito está lleno de desafíos, pero está hecho para aquellos que tienen coraje y una voluntad inquebrantable.